Muy bien, pues nuevamente bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. El tema hoy le titulamos devoción. Y la realidad es que la palabra devoción creo que a lo largo de los años ha ido tomando tintes y perfiles pues muy diferentes a los que realmente yo creo que la palabra de Dios nos enseña que debe ser. Y quisimos ilustrar esta clase con esta imagen que tratamos de que nos transmitiera lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy, porque tenemos que partir desde el principio de que nosotros como creación de Dios, como seres humanos, pero también como hijos espirituales de Dios y como aquellos que venimos de una descendencia y de una creación divina, y por el hecho de ser tripartitas, es decir, que somos un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene un alma, tenemos un llamado natural y tenemos una necesidad natural para la adoración, para adorar y reconocer aquello que es mayor que nosotros. Y ese es uno de los principales fundamentos que detonan la devoción. Cuando nosotros nos encontramos en una reunión, quizá entre personas que acabamos de conocer, y empezamos a establecer conversación con algunas personas, podemos identificar cuando hay personas que tienen cierto reconocimiento, cierta autoridad o cierta experiencia en áreas de profesionales o de la vida, y reconocemos eso como autoridad, reconocemos eso como una figura de posición mayor, ¿no? Cuanto más cuando a lo mejor estamos en una situación rodeados de personas que a nivel natural, a nivel gubernamental o en una área específica, en un campo específico profesional, han ganado autoridad por su conocimiento, su dedicación. Y entonces gana esta posición de autoridad y de respeto por lo que han logrado y lo que han acumulado a lo largo del tiempo. La devoción en las personas o en nosotros, en las personas, es algo que nos conecta, es una fibra que nos conecta en lo espiritual al mundo como percibimos lo natural, el contexto que nos rodea, la cultura en la cual nos desarrollamos, el antecedente que generó esta misma cultura y también la forma como nuestra cultura va evolucionando y va adquiriendo nuevos patrones sociales, nuevos patrones de conocimiento o va modificando los patrones antiguos culturales para generar nuevos aspectos de honra, de respeto, ¿no? Pero antes de seguir, nos dimos a la tarea de encontrar, pues, cuál es la definición de la palabra devoción. La palabra devoción en su significado textual dice sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución o una causa. Es lo que les comentaba en un inicio, ¿no? La devoción es algo que a nosotros nos inspira o nos mueve a brindar respeto y admiración, a brindar honra, pero no por cualquier razón, sino motivado por la dignidad o la virtud o la naturaleza o los méritos que alguien ha creado a lo largo de una línea de tiempo. Y la devoción es algo que a nosotros nos mueve también. No solamente nos inspira a respeto y admiración, sino la devoción a grados mayores puede motivar a una persona, a un grupo de personas, a una cultura o a países enteros a moverse a actos de respeto, admiración o de adoración específicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular, cuando nosotros hablamos de devoción, quisimos buscar eh, algunos ejemplos de cómo la devoción se ha ido moviendo a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, la devoción a un artista, ¿no? A una persona que tiene exposición, exhibición por sus talentos. Por ejemplo, aquí se me ocurrió Pedro Infante, ¿no? Yo, la verdad es que, pues, de Pedro Infante solamente me acuerdo de las películas que veía en casa de mi abuelita Ana, pero yo recuerdo que toda una generación creció con una devoción tremenda hacia Pedro Infante, por el carisma, por lo que simbolizaba esta clase baja media mexicana que a mérito propio lograba salir adelante y echaba mano de sus talentos, echaba mano
de sus encantos, echaba mano de su habilidad, ¿no? Las películas como El Torito y esas películas, y generó una devoción alrededor de la persona como tal, que recuerdo, bueno, más no recuerdo, pero pude ver en algún momento documentales cuando él muere y la noticia de que muere, bueno, prácticamente parecía luto nacional, ¿no? No solamente México, muchas naciones que conocían a la figura de Pedro Infante se volcaron a llorar por la pérdida la partida de este actor, ¿no? O no a lo mejor a nivel local, sino a nivel internacional. Otro ejemplo se nos ocurre es Lady Di, ¿no? Hace tiempo vimos una serie que está en Netflix que se llama La Corona, y en esta última temporada habla sobre cómo Lady Di llega y conoce al príncipe Carlos, heredero al trono en Inglaterra. Ella viene de un extracto, sí, de alto, por así decirlo, viene de la... Como de una familia aristocrática. Una familia aristocrática británica, no digamos que es como Mariela del Barrio, que salió de aquí de la Colonia Juárez, sino ya venía de una familia aristocrática, pero a final de cuentas ella logra ganarse el corazón de todo un país y al final de prácticamente toda la sociedad por su transparencia, por su sensibilidad, por la empatía que tenía sobre ciertos grupos vulnerables, al momento de generar una devoción tremenda en un gran porcentaje de la población, principalmente mujeres, y al momento de que ella muere y se pierde, recuerdo que, ahí sí recuerdo que eran movimientos y olas de personas realmente afligidas, ¿no? Realmente al día de hoy todavía hay muchas personas que se interesan en la biografía de Lady Di, que siguen sus pasos o que les inspira esta figura de mujer que resurge y que logra un espacio por sus propios méritos, ¿no? La devoción a figuras políticas, por ejemplo, como este caso, ¿no? O qué tal en la parte de los deportes, ¿no? Aquí lo quisimos ilustrar con Diego Armando Maradona, ¿no? Maradona, que fue un futbolista ejemplar, que también por sus propios talentos, habilidades, logró conquistar no solamente el corazón de su país, sino de toda una generación. Recuerdo claramente en el Mundial 86, que era la figura, y a pesar de que su vida estuvo llena de tantos altibajos y situaciones tan difíciles a título personal, cayó en drogas, cayó en vicios, en abusos, en problemas con sus parejas y personales, la devoción de toda una generación y todos aquellos amantes del fútbol hacia él fue en crecimiento, ¿no? Por ejemplo, en Argentina existe tal cual una capilla donde se idolatra y se adora a Maradona como tal, ¿no? Y hasta ofician bodas en este lugar, ¿no? Entonces, a ese nivel de devoción puede llegar, a ese nivel de admiración puede llevar la devoción hacia figuras personales como un deportista o figuras como a lo mejor revolucionarios como Che Guevara, ¿no? Que también su ideología, su forma de buscar la equidad social y la equidad política lo llevó a conquistar pues la revolución en un país y motivar revoluciones en otros o movimientos revolucionarios en otros países, y al grado de ser un emblema de una forma de pensar, de un ícono, como dice Betsy, en una corriente ideológica, política, social y hasta cultural también, ¿no? O qué tal estos movimientos que a lo mejor no giran en torno de una persona, pero sí en torno de un estilo de vida. Lo quisimos ejemplificar con el movimiento hippie o liberal de los 60s, una generación que venía del sueño americano de los años 40 y 50, los hijos de esa generación de los 40 y 50, en donde se les dio todo, donde vienen de un boom tecnológico, de un boom económico y cultural, y ellos entonces rompen el esquema tratando de ir en contra de eso, ¿no? Y se vuelcan entonces a los excesos, al libertinaje, a la exploración. Es la generación que exploró con drogas, exploró en la sexualidad, exploró en muchos sentidos, ¿no? Y es justamente es eso, ¿no? Toda una generación que buscaba un punto de identidad y de comunión en su forma de pensar, y lo transmitían en su forma de vestir, en la forma como cantaban o la música que escuchaban y la forma como se desarrollaban, ¿no? Y hablando de música, se nos ocurrió el ejemplo, por ejemplo, de los Beatles, ¿no? Un grupo también que impactó también esa generación, ese inter entre los 60, 70, aquellos que han llegado a ver los videos cuando los Beatles llegaron por primera vez a Estados Unidos,
eran ríos de personas, sobre todo señoritas, que se volcaban a tratar de verlos, ya ni siquiera tocarlos o a lo mejor estar cerca de ellos, solamente ver el auto por donde pasaba, ¿no? Y mares de personas, ¿no? Que les tenían una devoción tremenda por los méritos que habían logrado. Y curiosamente, la fama como grupo de los Beatles fue muy corta, fue menos de 10 años lo que ellos duraron juntos como banda, ¿no? Sin embargo, lo que lograron en tan poco tiempo generó esta devoción tremenda. Y hablando de música, también les quería poner otro ejemplo, el caso que esto está sucediendo actualmente, ¿no? En Asia existe esta figura que lo más curioso de esto se llama Miku Hatsume. Nos llamó mucho la atención porque esta cantante no existe. Es un personaje holográfico, es un personaje virtual, no gira alrededor de una persona real, ni siquiera es un robot, ni siquiera es una persona detrás de, es un personaje virtual creado a base de animación y que presenta conciertos en vivo, que se presenta como holograma y sin embargo ahora representa todo un movimiento en torno a este paralelismo virtual que nuestra generación está viviendo, ¿no? Nosotros vivimos dos tipos de vidas, la vida que vivimos cotidianamente en nuestra casa y demás, y la vida que vivimos a través de las redes sociales, a través de los medios digitales, y este personaje, Miku Hatsume, representa eso, toda la devoción que se tiene hacia lo que no existe, hacia lo que sabemos que no es, pero que pretendemos ser, que quisiéramos ser, que pretendemos alcanzar en un mundo paralelo y virtual. No es accesible para mí en lo natural, pero a lo mejor sí es accesible para mí en lo digital, en lo virtual, en lo que no existe, ¿no? Y es un efecto súper relevante, después podemos hablar de eso, porque eso se refleja hasta en la economía, los bitcoins, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas cosas que están en torno del paralelismo, el efecto paralelo que tenemos en esta generación de querer vivir lo virtual en lo natural y lo natural en lo virtual. Y hablando de personalidades así, pues qué tal del arte y del entretenimiento, ¿no? Las películas, los personajes, la ficción, la fantasía, ahí sí de repente como que me identifico un poco, pero esta devoción que genera estos mundos fantásticos y estas ideas fantásticas, ¿no? Quise ejemplificarlo con Star Wars, como esta saga que ha alcanzado hasta 4 generaciones, pero el nivel de devoción, de búsqueda, de apego a este tipo de culturas creadas por el hombre es tan alto que, por ejemplo, en Estados Unidos, en el censo de población que se hace y cuando se le pregunta a la gente si practica una religión en particular, se necesita, no recuerdo bien qué porcentaje de la población se necesita que declare en la misma religión para que sea reconocida ya como religión. Pues bueno, la religión Jedi, que es la ideología de las películas, ya es reconocida en Estados Unidos como religión de la cantidad de gente que declara profesar la religión Jedi, ¿no? Entonces ese es un nivel de devoción altísimo también que nos hace ver que le tienen honra, respeto y siguen esta ideología. Y ya si hablamos de religión, pues cuánto más a lo mejor la iglesia tradicional, ¿no? Si algo puede significar o puede llevarnos a la palabra devoción, es lo que la gente puede ser capaz de hacer en lo natural, en lo físico, por demostrar devoción, por demostrar honra, por demostrar sumisión, por demostrar obediencia a veces a cultura o a tradición heredada, porque muchas veces la religión no es otra cosa más que una herencia que nos arraigamos desde casa, pero también muchas veces algo que adquirimos por propia voluntad, ¿no? Personas que a lo mejor deciden cambiar de una religión porque creen que va más ad hoc a sus convicciones en ese momento y muestran devoción entregando todo lo que ellos consideran que tienen que entregar como persona para demostrar este respeto y esta honra, ¿no? Así quisimos ejemplificar cómo el mundo y el día de hoy ve la devoción. Hay devoción a tantas cosas porque, como decíamos al inicio, somos seres que fuimos creados y concebidos, pero tenemos este elemento diferenciador que es el espíritu que naturalmente nos lleva a adorar, que naturalmente nos lleva a honrar, que naturalmente nos lleva a reconocer aquello que está por encima de nosotros, a esta autoridad que nos gobierna y que decide sobre nuestra vida, particularmente no en el hecho de nuestras decisiones, sino que decide nuestra vida de acuerdo a lo que nos fue dado. Y es en este caso lo que hace que la devoción se vuelque a lo mejor
sin orientación y sin dirección a puntos que a lo mejor no precisamente son los que Dios quiere para nosotros, ¿no? Resumiendo, la devoción, ¿cómo eh, conceptualiza la devoción actualmente en nuestra generación en el mundo? De un lado van a poder ver que devoción para muchas personas significa religión, significa control. La devoción puede representar un pensamiento retrógrada, conservador o a lo mejor un pensamiento no ad hoc a nuestros tiempos. La devoción, el mundo también lo puede interpretar como fanatismo, como que no tener un punto de vista flexible que permita valorar o evaluar otros puntos de vista y enfocado y encerrado a un punto de vista cuadrado y fijo, ¿no? Y para el mundo, lo que no significa la devoción o lo que no es la devoción o lo que más bien va en contra de la devoción es ser el open mind, ¿no? Estas culturas humanistas de apertura, de aceptar, de probar, de escuchar. Lo opuesto a la devoción es no tener compromisos ni nada que te ate. Lo opuesto a la devoción es vivir el momento como llega. Vive el momento, no te preocupes por lo que vaya a venir, no te preocupes por lo que pueda suceder, no te preocupes por tu retiro, no te preocupes por si vas a ser viejo, vive el momento. Entrégate al 100 con lo que sea. No te preocupes porque lo que digan los demás es tu vida, es el momento que debes de vivir. Eso es lo opuesto a lo que el mundo considera opuesto a la devoción. No ataduras. Y una frase que alguna vez escuché que decía, nada te impide probar de todo. ¿Y qué frase más contraria a lo que nos enseña la palabra de Dios cuando dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene? Cuando el mundo actualmente dice lo opuesto o lo que es no tener una vida de devoción es prueba lo que quieras. Tienes al día de hoy la posibilidad, la facilidad, el acceso y la oportunidad de probar todo. Prueba todo lo que quieras. Si a mí en mi generación, yo recuerdo que eh, estaba uno expuesto a ciertos temas que uno decía, híjole, no manches, qué grueso, ¿no? Drogas y ciertas cosas. ¿Cuánto más las generaciones que siguen o las que vienen detrás de nosotros, que no solamente están expuestos a más cosas, sino la accesibilidad todavía es mayor, más ágil y más económica, ¿no? El mundo digital y las relaciones llevan a esa, eh, esa anticipación, ¿cómo se llama? Eh, cuando los chicos son precocidad, a esa precocidad de los chicos por querer conocer antes, conocer más y conocerlo en carne propia, ¿no? Esta generación que hoy día habla y que quiere huir de la devoción diciendo prueba. Y eso no está más que errado desde el punto de vista de la palabra de Dios, porque a final de cuentas se nos quiere vender un nuevo fundamento, una nueva punto de vista desde lo que pudiera ser socialmente aceptable e inaceptable. Hoy día la igualdad de género es la normalidad. Hoy día podemos ver, y lo comentaba Betsy en la clase anterior, que tenemos gobiernos que en lugar de apegarse a lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios, buscan agradar a todos aquellos que en perversión quieren estipular su propia forma de creer y de vivir, ¿no? Igualdad de género, matrimonios igualitarios en donde padres del mismo sexo pueden adoptar niños o pueden concebir a través de terceros sus propios hijos y exigen ser tratados como iguales, como una familia normal, ¿no? O en el caso de las mujeres que creen que darse a respetar como género, como mujer, o como individuo, o como profesionista, o como mujer misma, es tener control sobre vidas que no les pertenecen. El hecho de que ellas puedan decidir sobre un feto que se está gestando en su vientre es una vida que, aunque se está gestando en ellas, es una vida que tiene que ser autosuficiente y tiene que tener la oportunidad de poder vivir. Y que al día de hoy tengamos una generación de mujeres que están apelando por tener el derecho de matar
libremente, eso nos habla de ir en contra de la voluntad de Dios, que es la vida, que es la oportunidad, que ellas mismas tuvieron. Y yo se lo decía a mi hija en la tarde, imagínense si la generación de las mamás que de estas jovencitas hubieran optado por el aborto, pues quizá muchas de ellas no estarían vivas para poder apelar por el aborto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si sus mamás hubieran buscado abortar cuando ellas ahora lo piden, ¿no? Es esto que es la nueva normalidad cultural, es el nuevo fundamento que la sociedad y que la agenda del mundo quiere implementar, incrustar y hacernos ver que eso es lo normal, que eso es lo correcto, que eso es el open mind, que eso es la nueva era que nos tiene que permitir. Es más, en la empresa en la que yo trabajo tenemos una política de integración cultural en donde literalmente tenemos lineamientos en donde no podemos discriminar con nuestro lenguaje, con nuestra expresión escrita o verbal, estos grupos que le llamamos vulnerables, ¿no? En donde ellos pueden hasta apelar a un tema de desorden o de desacato de las políticas si se sienten agredidos por la forma como uno se conduce. Uno tiene que observar la forma como conducirse. Eso pareciera que es ahora lo nuevo normal. Tienes que cuidar de estos grupos o de estos intereses o de estas personas que han decidido vivir en contra de las leyes naturales y en contra de las leyes de Dios y que no lo consideran, y además tenemos no solamente que tolerar, sino tenemos que aguantarlos. Es verdad que la palabra de Dios nos manda y nos ordena amar a todos, eso es evidente, y nos lleva a respetar la vida de los demás también, y eso nosotros lo aprendimos hace mucho tiempo. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No quiere decir que una familia que se encuentre en situación de igualdad de género o a lo mejor una señorita que se encuentre peleando a favor del aborto no merezca la oportunidad del perdón y de la redención de parte de Dios. Claro que la merece. Y claro que Dios está abierto a entregarlo. No está de acuerdo con el pecado. Sin embargo, está abierto a recibir al pecador siempre. Y ese es lo que nosotros tenemos que entender, porque ese es el diseño que Dios estableció en su palabra. Aquellas generaciones que estamos buscando defender y que estamos tratando de establecer un fundamento, ¿qué sucede cuando nos vemos con un choque de fuerzas en las cuales ahora pareciera que los raros y los que están equivocados y que son, como decíamos hace un momento, retrógradas, obsoletos y cerrados, son aquellos que tienen devoción y dignidad y honra por los principios de Dios? ¿Qué dice la palabra en medio de eso? Pareciera que la devoción se convierte entonces en un pretexto de persecución. Y cuando la palabra habla en los últimos tiempos de que su nación, su pueblo, su iglesia sufrirá persecución, a veces nos imaginamos que sería como en otros países donde entra la policía y dice, a ver, ¿cuántos de aquí son cristianos? Y a ver, ¿cuántas Biblias hay? Pero saben, lo que estamos viendo el día de hoy es una persecución a la devoción, a la honra de Dios. Lo que estamos viviendo el día de hoy ideológicamente, culturalmente y socialmente es un señalamiento a aquellos que guardamos y buscamos los preceptos de Dios. El simple hecho de levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la palabra no lo dice. Es algo que tú puedes decir, híjole, no sé si tengo la libertad de decirlo, o no sé en dónde poder decirlo y en dónde no, ¿no? Y de repente nos convertimos en esos creyentes ¿cómo se llama? De la Gestapo, ¿no? De la oculta, nos movemos así como que despacito porque tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Y vamos, y la sociedad y la cultura y la política, y es más, hasta en nuestro mismo entorno empieza a señalar a aquellos que buscan mantener esa devoción a lo que es digno de honra y a lo que es digno de admiración y a lo que es digno de respeto, que es la figura de Dios y el sacrificio que él hizo por nosotros. Pero ¿qué dice la palabra en medio de esto? ¿Puedo leer un versículo con respecto a esto? Está en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Ese es justamente, yo creo que el versículo que tenía que haber puesto en lugar del que puse, pero sí, exactamente es eso.
Está escrito que debe de suceder. Está escrito que iba a pasar. Que ese amor propio, esa soberbia, esa traición a los amigos, me llama la atención que lo diga así la palabra. ¿Por qué? Porque la gente antepondrá primeramente sus propios intereses, su propia lascivia, su propia satisfacción personal, carnal y emocional, antes de poder honrar y buscar lo agradable de parte de Dios o delante de Dios. La palabra en Isaías 5:20 dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Me llama la atención este versículo porque empieza diciendo, qué aflicción para aquellos que piensan de esta forma. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no trae un fin correcto. No puede generar nada bueno que nosotros cambiemos el prisma como vemos el mundo y compremos lo que el mundo nos da y nos diga, rechaza la devoción a lo que es digno de honra, que es Dios y su palabra, y abraza entonces una nueva devoción que va hacia la cultura igualitaria, hacia la muerte a través del aborto y hacia otras cosas como ejemplificábamos con la música, la cultura, las artes, los deportes, ¿no? Qué tristeza que el corazón de Dios se duela diciendo, qué tristeza con aquellos que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y la palabra también dice en Salmos 11:3 y nos reta con una pregunta. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Y realmente ese es el parteaguas y ese es el motivo de esta clase. Si ya sabemos que los fundamentos están cayendo, los fundamentos han sido golpeados, los fundamentos han sido injertados y que Satanás se ha metido a las cúpulas más altas de poder, de justicia, de cultura y está tratando de minar los fundamentos, ¿qué nos toca a nosotros como justos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como justos? ¿Qué está en nuestras manos? Y lo más importante, ¿qué espera Dios de nosotros en ese sentido? Y la palabra también nos responde. La palabra en Salmos 45:7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. La palabra nos responde diciendo, ama la justicia. Ama la justicia y aborrece la maldad. Y amar la justicia no es otra cosa más que tener esa dignidad, ese respeto, esa honra y esa devoción por lo que es digno de ser honrado y ser digno de ser devocionado, que es Dios y su palabra. Eso es amar la justicia, amar su palabra, amar sus preceptos, amar sus caminos, aunque a veces para nosotros signifiquen corrección, porque muchas veces no estamos exentos, vivimos en un mundo y no estamos exentos de repente de ser distraídos o atraídos por este mundo en el que vivimos. Sin embargo, la palabra nos dice, ama la justicia, aborrece la maldad. ¿Por qué? Entonces Dios te va a ungir con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amar la justicia y aborrecer la maldad va a traer en consecuencia bendición para nuestra vida. Va a traer por consecuencia para nosotros bendición en comparación de aquellos que nos rodean. Lamentablemente nosotros como humanidad tenemos memoria de muy corto plazo y estas generaciones que el día de hoy aman estos elementos o estos fundamentos como la igualdad de género y la mortandad y el libertinaje y el probar y experimentar, esa historia ya ha sucedido antes. La misma palabra nos lo muestra. Por ejemplo, yo pienso en Sodoma y Gomorra, ¿no? Que eran dos naciones que estaban totalmente corrompidas y lastimaban a tal grado el corazón del Señor que Él estaba decidido a aniquilar la nación completa, las dos ciudades completas. Qué tristeza que no podamos aprender de nuestro propio pasado y que caigamos una y otra vez como generación, como humanidad, en eso, en la seducción que tiene el pecado, en la seducción que Satanás busca para nuestra alma, para perdernos, para que seamos separados de la bendición de estar en la presencia del Padre. Sin embargo, la palabra nos invita y nos dice, nosotros como justos, ¿qué nos queda? Amar la justicia. Amar la justicia. ¿Y de qué forma nosotros podemos amar la justicia? Caminando en una vida devocional. Caminando en una vida que trae honra y respeto a lo que es digno de ser honrado y respetado. ¿Cuál es esa vida devocional? También la palabra nos la enseña. Y aquí vamos a leer Mateo 6, del 2 al 4, Mateo 6, 5 y Mateo 6, del 16 al 18.
¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para las prácticas devocionales? ¿Cuáles son esas prácticas devocionales? La primera práctica es el dar. En el sermón, en la palabra de Mateo del 6, del 2 al 4 dice, Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. aquí nos está hablando sobre el dar. Y hay una parte fundamental que es al final de este fragmento que estamos leyendo, que es el versículo 4 que dice, Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. entonces en el pero tú, Pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. el motor que nos lleva a dar. Evidentemente el dar es un arma poderosa que Dios pone delante de nosotros y lo quisimos ejemplificar del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque dar, orar y ayunar es el cordón de tres dobleces que nos permite a nosotros tener acceso y que no quebranta las bendiciones que tiene Dios para nuestra vida. Sin embargo, no sirve de nada dar si la motivación no es correcta. Si damos, como dice aquí, tratando que los demás vean qué piadosos somos, qué buenas personas somos, o qué bien somos Qué nosotros, santos o qué somos, santos somos, o qué qué buenos somos, sí, buenos, ¿no? generosos. Generosos somos, esa es la palabra que quería pensar. Si nosotros buscamos al dar, que seamos glorificados nosotros y el mover de nuestro corazón está orientado a nosotros y no a lo que agrada al corazón de Dios, entonces no necesariamente es la motivación correcta para esta devoción de dar. El segundo que es orar, que está en Mateo 6:5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Cuando ores, no hagas como los hipócritas. Eh, la palabra asume que nosotros oramos y da por hecho que vamos a ser gente de oración. Dice, pero cuidado, no lo hagas como aquellos que lo hacen en las esquinas para que los demás les vean, para que los demás les elogien y ellos se vendan como una vida de oración continua, ¿no? Y en el ayunar, 6:16. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, lávate la cara y peínate. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Específicamente cuando habla del ayuno, me llama la atención porque la palabra dice, cuando ayunes no hagas como los hipócritas. Un hipócrita es alguien que camina en falsedad, que quiere vender una imagen, pero realmente la intención de su corazón es exactamente diferente a la imagen que quiere vender. Y lo más importante, dice, lo hacen los hipócritas tratando de ganar la admiración de los demás, pero sabes, es la única paga que van a recibir. Cuando una persona o cuando nosotros tratamos de tener una vida devocional con este cordón de tres dobleces, pero el motivo de nuestro corazón es incorrecto y caminamos en hipocresía, la única paga que vamos a tener va a ser lo que la gente pueda darnos como admiración o como reconocimiento. ¿Qué quiere decir? Que no recibiremos paga de lo alto. No vendrá el motivo de nuestro ayuno, no lo recibiremos del cielo, no lo recibiremos de mano de Dios. La palabra nos está diciendo, esos hipócritas que ayunan solamente para ser admirados por los demás, lo único que recibirán de pago de su ayuno será eso, la poca o mucha admiración que reciban de otros, porque de mí no recibirán la respuesta de su ayuno. Las motivaciones de nuestras prácticas devocionales deben ser el respeto y la admiración inspirada por la dignidad y la autoridad que Dios representa para nuestra vida. La palabra en Mateo 6:1, de hecho, arranca diciendo eso específicamente en la versión PDT, que significa Palabra, Dios. no. Ahorita les digo qué significa la PDT. Eh, Para todos. palabra
Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos, perdonen. En la versión Palabra de Dios para todos dice, cuidado con lo que hacen. No hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Tan poderosa puede ser este cordón de 3 dobleces que es el dar, el orar y el ayunar, que puede romper yugos, que puede traer libertad, que puede traer sanidad, que puede llevarnos a otro nivel, que puede romper maldiciones generacionales, que puede meternos a nuestro propósito, que puede traernos la herencia terrenal que Dios tiene para nosotros. Como por el otro lado, si nosotros no tenemos la intención correcta en nuestro corazón, no recibiremos ninguna recompensa. Así de importante es que nosotros tengamos las motivaciones correctas en nuestro corazón para las prácticas devocionales. Y a final de cuentas, el título que le pongamos a la práctica que hagamos se convierte en religión cuando la motivación no es correcta. La religión no es otra cosa más que el intento del hombre por agradar a Dios con las motivaciones incorrectas. Cuando nosotros realmente tenemos las motivaciones correctas, y lo decía la palabra cuando leyó Betsy sobre el dar, orar y el ayunar, que es en lo oculto, en lo privado, solamente tú con Dios. Cuando tú des, no es necesario que los demás se enteren que, oiga, por cierto, miren cuánto diezmé y estoy acá sembrando, y dar en lo oculto. ¿Por qué? Porque la motivación debe ser la correcta. Orar en lo oculto en la intimidad, ayunar en acuerdo con el Espíritu. Entonces las motivaciones serán correctas y entonces recibiremos la recompensa de esa honra y de ese acercamiento que nos lleva a esta vida devocional. La palabra en 1 Crónicas 29:17 dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Cuando nosotros tengamos acciones que busquen agradar a Dios, tenemos que preguntarnos, ¿la intención de mi corazón es amar y honrar a Jesús con esta acción realmente? ¿Es para que Él se lleve la gloria o para que yo me lleve la gloria? ¿O para que los demás vean lo que estoy haciendo? ¿O para que los demás digan, oh, qué bueno, qué tan santo es Él? Casi alas le salen a este lindo querubín. ¿O solamente es para que nosotros sintamos esa autocomplacencia de creer que estamos agradando a Dios? A final de cuentas, la palabra no se equivoca. Y Él pesa, escudriña y llega y mide exactamente la verdadera intención de los corazones que nos llevan a nuestras acciones. Y la rectitud le agrada. Que la rectitud no es otra cosa más que ser congruente con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. Eso es integridad. Si realmente lo creemos, si realmente lo abrazamos, si realmente lo sentimos y lo pensamos y lo hacemos, estamos caminando con integridad. Y entonces Dios pesa esa integridad de nuestro corazón, y si es una integridad que viene recta conforme a su palabra, conforme a su voluntad, entonces hallaremos gracia delante de los ojos de Dios. La palabra también en Mateo 5:8 termina diciendo, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y quisimos cerrar con este versículo porque de nada sirve una vida devocional de oración, de ayuno o congregacional o de ofrenda, diezmo y primicias o pactos, si a final de cuentas nuestro corazón no tiene la motivación correcta. Si realmente nuestra vida devocional no encuentra eco en el trono de parte de Dios porque no está motivada por la intención correcta. A final de cuentas, lo que nosotros hagamos en este lugar, en esta tierra, tiene un eco en la eternidad. Y ese eco es con la finalidad de que un día podamos ver a Dios cara a cara, que podamos volver a casa y que seamos hallados como esos siervos fieles, como esos siervos que agradaron al amo y que seamos recibidos así. Siervo fiel, me agradó tu corazón y siéntate aquí en la mesa porque tienes un lugar reservado para ti. No se trata de grandes obras, no se trata ni siquiera de grandes, ¿cómo decirlo?, de grandes resultados que la gente pueda aplaudir. Se trata de que el corazón sea hallado recto, limpio e íntegro delante de Dios, para que entonces Él nos dé el galardón de entrar en su presencia. Podamos recibir la corona de tener acceso a pasar una eternidad con Él. Ese es el fin último. Ese es el fin último. Es cierto que nuestra vida tiene que dar frutos
de acuerdo a lo que pensamos, hacemos, sentimos, creemos, pero al final de cuentas, ningún fruto que viene del egoísmo, de la soberbia, pues de la autocomplacencia, va a dar un fruto que realmente perdure delante de los ojos de Dios. Los frutos que realmente perduran son aquellos que vienen generados y sembrados por el Espíritu de Dios. Y esos frutos que vienen sembrados del Espíritu de Dios en nuestro corazón y que caminan conforme a su voluntad, son los frutos que nos darán acceso para que un día estemos delante de su presencia. Ese debe ser nuestra verdadera meta. Ese debe ser el motor que motive y que impulse nuestra vida devocional. No lo que diga la agenda del mundo, no lo que diga la gente, no lo que los demás piensen. ¿Podemos tener una opinión? Claro que sí. ¿Podemos estar en acuerdo? También. ¿Podemos estar en desacuerdo? Claro que sí podemos estar. Pero ¿cuál es la motivación de nuestro corazón? Hay muchas cosas que se mueven en el mundo en las cuales yo no estoy de acuerdo y en las cuales a lo mejor yo no puedo compartir, pero sin embargo yo no persigo, ni acuso, ni discrimino a aquellos que lo creen. Al contrario, yo busco la oportunidad para decirle, oye, mira, ¿y qué dice Dios de esto? ¿Qué opina Dios de esto? ¿Tú crees que Dios se agrada? ¿Tú crees que Dios le complace? Hay un caso muy palpable en la Biblia sobre cómo Dios pesa y cómo Dios realmente esta palabra se cumple cuando agradan a Dios aquellos de corazón limpio y que está alrededor de la vida del rey Saúl. En Samuel podemos ver cómo Saúl fue un hijo no solamente de una promesa de parte de Dios, fue orado y esperado por Ana, su madre, que lloraba y se afligía porque no podía dar a luz, y cuando Dios le da una promesa de que ella Samuel, ¿no? Perdóname, Samuel, pero es... No, Samuel era el profeta y Ana es su mamá. Y era perdón, es correcto, Samuel, exactamente. Samuel, Ana, pero... exactamente. Y Samuel es el que unge a Saúl. Sí, tiene razón, me está equivocando. Es que son muchas veces. Entonces, Samuel, hijo de Ana, y Samuel unge a Saúl. Y Saúl primero llega y agrada a Dios por el corazón que tenía y sobre todo porque era un hombre obediente delante de Dios. Si algo tenía Saúl es que obedecía las instrucciones de parte de Dios. Pero cuando Saúl gobierna a Israel y cuando Saúl se levanta como un rey poderoso, su corazón se llena de soberbia y se llena de esa imagen que él no quiere transmitir delante de su pueblo. Y entonces se empieza a transgiversar las instrucciones que Dios le da. Cuando Dios le dice que vaya y destruya a sus enemigos y no deje en pie nada, ni siquiera hombres, mujeres, niños, aún ni siquiera ganado, ni animales, ni nada, Saúl va y va a destruir a esa nación que viene en contra del pueblo de Dios, pero de repente se encuentra con que el ganado pues no está tan mal y que los borreguitos pues están muy bonitos y que como que las riquezas pues no están tan feas. Y entonces decide sí aniquilar al pueblo, pero se queda con ciertas ganancias. Y cuando Dios le pregunta, oye, ¿por qué no obedeciste al pie de la letra mi instrucción? Dijo, oye, es que mira, me quedé con esto, pero es para presentártelo a ti como ofrenda. ¿Qué sucedió en el corazón de Saúl? A final de cuentas, la intención fue incorrecta. Y esa intención incorrecta llegó al grado que Dios le desechó y le quitó y le removió el trono hasta que encontraron un nuevo rey con un corazón correcto, limpio y justo que le agradara, que fue David. Un corazón limpio nos da acceso al Padre, pero un corazón con las intenciones equivocadas nos desecha y nos excluye de la voluntad y del propósito del Padre. ¿Puedo leer un versículo con respecto a eso? En Proverbios 21:27 dice, la luz del Señor penetra en el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. ¿Otra vez cómo? La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Y todavía, gracias, porque es todavía más tremendo. Si algo Dios nos está diciendo ahí es de que no solamente Dios escudriña el corazón, sino que a final de cuentas también va a quedar al descubierto. Y no hay nada oculto que no salga a la luz tarde o temprano. Y qué lamentable que el día de mañana podamos ver que aparentemente caminamos en una vida recta, en una vida devocional, en una vida correcta, cuando Dios exhibe los corazones y dice, sabes, no era tan recta y justa delante de mí. No era tan limpia la intención que tú tenías a lo mejor, ¿no? Y no tanto por la vergüenza que pueda generar delante de la gente que nos conoce. Simplemente yo creo que el hecho de ser excluidos de la presencia de Dios es paga suficiente para una intención incorrecta. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar fuera de la presencia de Dios más que el infierno. No hay otro lugar que nos excluya delante de la presencia de Dios como ese lugar de tormento donde estarán aquellos que le negaron. Y entonces
Aquellos que no tuvieron un corazón limpio y justo y un recto e íntegro delante de Dios serán equiparados como aquellos que mataron, asesinaron, robaron e hicieron cosas tremendas porque estaban en el mismo lugar. Ni siquiera pensando por la paga, simplemente por el hecho de tener acceso para aquel lugar al cual nosotros fuimos creados y destinados, que es la presencia de Dios. Aquellos limpios de corazón serán llamados dichosos porque tendremos acceso a algo que otros más no tendrán, que es ver a Dios, que vivir una eternidad en su presencia, regresar al lugar de origen, regresar a nuestra casa, regresar a la fuente de vida que es Dios mismo, que es aquel que nos creó y que nos amó desde que nos hizo. Ese fue nuestro tema del día de hoy. Entonces vamos a orar y a mí me gustaría que hoy oráramos específicamente haciendo una retrospección personal, que nosotros podamos pensar en dos sentidos. Primero, ¿realmente llevo una vida devocional de cara a Dios? ¿Realmente, como dice el significado, realmente brindo honor y brindo honra y realmente tengo en buena estima lo que Dios dice para mi vida? Probablemente sí en algunas áreas, pero a lo mejor en otras hemos fallado, a lo mejor en otras nos hemos relajado, o a lo mejor en otras áreas de nuestra vida hemos permitido que el mundo permee en nosotros, ¿no? Ay, bueno, ¿qué tanto es tantito? Ah, bueno, ay, pero es una vez al año, total, no pasa nada, ¿no? Y a veces nosotros es normal que nos dejemos llevar por la corriente que nos rodea porque justamente estamos inmersos, pero a final de cuentas Dios quiere que nosotros seamos justos. Y aunque Él ya nos justificó en la cruz, que nosotros podamos hallar gracia delante de Él justamente por honrar su palabra, por honrar lo que Él quiere para nosotros. Y segundo, por otro lado, orar también que Él motive nuestra vida devocional delante de Él. Que si hemos fallado y que si creemos que nos falta la fortaleza y nos falta esa sed por hacerlo, que su espíritu nos llene de ese fuego y de esa sed por agradar delante de Él, por tener ese corazón, como dice en Mateo 5, ese corazón limpio, para que realmente Él pueda quemar la hojarasca y con ese fuego que consume pero que no daña, nos pueda purificar nuestro corazón, pueda purificar nuestros pensamientos, pueda purificar toda aquella acción y toda palabra que nace de nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a orar de esa forma. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra primeramente, Señor, porque sabemos que tú instruyes y tú nos expones delante de tu palabra con el fin de que nosotros seamos perfeccionados en ella, Señor. Tú nos expones a tu palabra y a tu presencia para que nosotros podamos desechar todo aquello que nos pueda distraer o que nos pueda alejar de tener comunión contigo, Señor. Hoy venimos reconociendo, Señor, que necesitamos y que a lo mejor hemos fallado en honrar y en testificar en honra, Señor, todo aquello que representa tu palabra, todo aquello que representa tus preceptos en nuestra vida, Señor. Perdónanos si hemos fallado, perdónanos si a lo mejor nos hemos dejado seducir por el mundo, perdónanos si quizá nos hemos dejado seducir por prácticas que a lo mejor nos han distraído, Señor, de todo lo bueno, todo lo justo y todo lo correcto, Señor. Sabemos que tener una vida devocional no tiene nada que ver con la religión. Una vida devocional no tiene nada que ver con tener una mentalidad retrógrada ni a lo mejor una mentalidad cerrada. Al contrario, Señor, tener una vida devocional significa asirnos del fundamento que puede salvar nuestra vida, abrazar tu palabra, Señor, como la fuente de vida que puede llevarnos a nuestro propósito y a nuestro destino, Señor. Tener una vida devocional significa honrar ese cordón de 3 dobleces que tú pusiste en nuestra vida, que es el dar, el orar y el ayunar, Señor, para que entonces tengamos acceso, Señor, a las promesas y bendiciones que tú ya preparaste para nosotros en esta tierra, en esta generación, en este tiempo, Señor. Danos, Señor, la motivación correcta en nuestro corazón, Señor, porque queremos ser galardonadores, Señor. Queremos recibir esa recompensa de estar delante de tu presencia un día, Señor. Poder deleitarnos, Señor, en medio de tu presencia y verte cara a cara, Padre. Y en este día también apelamos a tu Santo Espíritu, Señor. Danos la fortaleza, Señor. Aviva el fuego en nuestra alma. Aviva el fuego en nuestro espíritu, Señor, para que nuestro no sea no y nuestro sí sea sí, Señor. Para que nosotros podamos ser radicales en nuestra forma de creer, en nuestra forma de
hablar y en nuestra forma de conducirnos, Señor, para que nosotros podamos abrazar, Señor, lo que tú amas, Señor, y podamos desechar, Señor, a lo que a ti no te complace y no te honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar al pecador y aborrecer el pecado, Señor. Pon en nosotros un corazón misericordioso, Señor. Pon en nosotros, Señor, una palabra dulce para aquel que está perdido, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese mismo dolor por las almas, Señor, que caminan separados de ti, Señor. Pon en nosotros, Señor, el cuidar y el procurar al indefenso, al pequeño, al desvalido, al huérfano y a la viuda, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, que tú avives nuestro alma y nuestro corazón, que tú, Señor, que tu Santo Espíritu sea ese fuego y esa llama y esa lámpara incandescente en nuestra vida, Señor, que hable constantemente la voluntad del Padre, Señor, a nuestro espíritu, Padre. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que en este tiempo particularmente, si algo necesitamos es consagrarnos delante de ti, Señor. Es el único camino para que nosotros seamos librados de toda maldad, de toda adversidad, de toda amenaza que quiere venir en contra de nosotros, de nuestra familia, de nuestra herencia, Señor, de toda aquella buena dádiva que tú ya has dispuesto para nosotros y que el enemigo quiere robar, matar y destruir. Hoy declaramos, Padre, que nuestra vida de devoción hacia ti, Señor, caminará en integridad, Señor, que nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro corazón y nuestro hablar y nuestro actuar será íntegro delante de ti, Señor. Hoy declaramos, Padre, que queremos acuñar un corazón limpio, Señor, delante de ti. Espíritu Santo, danos la fortaleza, Señor. Danos, Señor, la energía, Señor. Danos la motivación, Señor, para buscar más de ti, Señor. Deleitarnos en tu palabra, Señor. Ser insaciables, Señor, de tu presencia, Señor, y encontrar descanso, paz y remanso, Señor, en medio de tus brazos, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. Y